y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en su sección para nuevos creyentes. Muy, pero muy buenas noches, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Estamos en la hora de la juventud. La juventud espiritual, me refiero, los nuevos creyentes. No es la sociedad de jóvenes, es la juventud espiritual. Permítanme tomarme el primer trago de agua. A ver si caminamos bien hoy. Queremos saludar a los que ya están conectados por ahí. Quiero, primeramente que nada, darle lectura a nuestra renovación de pacto. Vamos con la renovación de pacto. Vamos a buscarlo. Renovación de pacto. Aquí está. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan oración de ratificación del pacto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oración de ratificación del pacto. Yo y mi Padre casa serviremos a amado, Jehová. Dios eterno y misericordioso, hoy me acerco a ti para renovar el pacto que hice contigo. Reconozco que sin ti nada soy, pero contigo todo lo puedo porque tú me fortaleces. Gracias por haberme llamado y haberme hecho nacer de nuevo, y por haberme dado la oportunidad de comenzar una vida diferente, una vida guiada por tu espíritu y protegida por tu armadura. Señor Jesús, vísteme hoy con el cinturón de la verdad para que mis palabras y mis decisiones sean sinceras ante ti. Coloca sobre mí la coraza de tu justicia para que ningún pecado domine mi corazón. Calza mis pies con el apresto del Evangelio de la paz para que donde yo camine lleve esperanza. Ponga en mis manos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Cúbreme con el casco de la salvación para que mi mente piense en las cosas eternas, y entrégame la espada del Espíritu, tu santa palabra que me da victoria y discernimiento. Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante tu trono de gracia como un solo cuerpo, uniendo las voces y los corazones de tus hijos en las iglesias de El Chorrillo, Curundú, Monte Moria, Viejo Veranillo, Nuevo Veranillo, Ciudad Radial, Villa Zaita, Cerro Batea, Alcalde Día, Piedra Angular, Colonia del Prado y Dimensión Profética. Señor, contemplamos la ruta que has trazado para nosotros hacia el año 2026. Y con la misma determinación de Josué, hoy ratificamos nuestra resolución sagrada. Declaramos ante el cielo y la tierra que nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová. Te pedimos que esta firma del ministerio Conéctate a Jesús no sea solo un rótulo en una gráfica, sino un sello imborrable en nuestro carácter. Danos una voluntad decidida para rechazar lo que te ofende,
Manténnos unidos al eslabón de oro de la cadena de oración diaria y concédenos la victoria de ser almas invencibles ante las tentaciones del mundo. Padre, gracias por las bendiciones recibidas hasta hoy, Eben Ezer. Que cada una de las familias de estas iglesias mencionadas sea un altar vivo, donde tu nombre sea glorificado. Que el año en curso nos abra el camino y nos permita caminar con potencia, sabiendo que tú nos llamas, nos capacitas y nos acompañas hasta el final. Durante los primeros días de este año hemos construido la ruta de la victoria hacia este momento. Iniciamos con la consagración y el estudio de la palabra. Fortalecimos nuestra fe y humildad y reafirmamos nuestro testimonio. Cada sábado, día por día, en la oración de las 5 de la mañana, las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Tras ordenar nuestra mayordomía y recordar el pacto de gracia, resolución de año nuevo, hoy el concepto clave es la ratificación colectiva. Sellamos nuestro compromiso familiar y celestial bajo la bandera de Josué en el valle de Siquén. Pasamos por la aduana, levantamos nuestras piedras preciosas y firmamos nuestro pacto para el año 2026. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Por cada una de las 250 familias anotadas y que pertenecen a estas iglesias mencionadas. Señor, que tu Espíritu les acompañe y les dé la fuerza necesaria para mantenernos todos fieles. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pero muy buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a invitar esta noche a nuestro asesor virtual, en la plataforma de Gemini. Acá. Ahí la Gemini. La Gemini. Y ahí. A ver. Ahí está. Saludos, profe. Buenas noches. Estamos trabajando con la serie Feliz para Siempre, excepción para nuevos creyentes. En la escuela sabática para nuevos creyentes, lección 3. ¿Quién es Jesús?
En días anteriores vimos el concepto clave, Mesías o Cristo. Vimos la lectura bíblica para memorizar Juan 1:41 y empezamos a resolver 3 preguntas. ¿Conozco yo realmente a Jesús? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me pueden decir los testigos que lo conocieron? ¿En qué sentido mi percepción de Él podría influir en mi estilo de vida? Vimos el testimonio de Diana, que se quedó sin amigos cuando sufrió un accidente de tránsito, pero le valió para conocer a Jesús por medio de un viejo amigo que no la abandonó. Cuando ella lo llamó, él vino. Su nombre era Kevin. Kevin sirvió como el Andrés espiritual para Simón Pedro. Así lo fue Kevin para Diana. Diana aceptó a Jesús como su Salvador y hoy día se reúne con su grupo pequeño y con su iglesia cada semana. Ayer trabajamos el nuevo discípulo y aprendimos que aunque Jesús ascendió al cielo, todavía sigue llamándote para que seas apóstol de Jesucristo. Lo hizo con Saulo de Tarso y lo quiere hacer contigo. Saulo de Tarso no fue la excepción. Saulo de Tarso fue el inicio del ministerio de Cristo después de su ascensión. Y digo el inicio porque después de su ascensión es la primera vez que Jesús le aparece a un ser humano habiendo ya tenido contacto con su Padre. Ahora Jesús se le aparece a Saulo de Tarso camino a Damasco. En esta lección vemos cómo este nuevo discípulo responde al llamado a través de un llamado espectacular. Hablando de este llamado, concluimos diciendo que las 2 preguntas que Saulo hizo, nosotros vamos a trabajar. Evitando malos olores. Persil, siempre das lo mejor de ti. Nosotros vamos a trabajar en esta y la próxima semana la primera pregunta, ¿quién eres? Y la ¿Ah? Reyes, apaga el micrófono. Gracias. Nosotros vamos a trabajar. ¿Ah? No hay la oración. Ah, cierto. Disculpa. Ah, la voy a poner al final. La voy a poner al final. Yo la tengo grabada. Pero no es en vivo. No, eso lo graban en la madrugada. Yo la tengo desde la mañana. Ok, seguimos. Después que termine esta parte, yo la pongo. Disculpa, se me fue la onda. Sigamos con esto. Bien. Decíamos que la primera pregunta la vamos a resolver en esta y la próxima lección. Y la segunda pregunta nos va a tomar desde la lección 6 hasta la lección 13 resolverla. La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Bien. Estas son las preguntas que todos los discípulos debemos hacernos, no una vez, sino continuamente. Bien. Para hoy día tenemos el título,
¿Quién es Jesús? ¿Es el Mesías? Y vamos a trabajar Juan 1, 40 al 41, Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 23, 35 al 39. Adelante, profe, con el desarrollo de esta lección utilizando nuestro GPS teocrático. Buenas noches. Reyes, lee, por favor. César, Diga. lectura. Lectura, me tocó a mí la lectura. Ajá. Buenas noches, es un gusto saludarte. Qué poderosa reflexión traes hoy, especialmente al recordar que el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Esa transición de Saulo de Tarso a Pablo, es el ejemplo perfecto de cómo un encuentro personal con el Maestro redefine nuestra identidad y propósito. Mm, de verdad que- Siguiendo. Siguiendo tu solicitud y utilizando nuestro GPS teocrático, aquí tienes el desarrollo para la lección de hoy. Resumen de la lección anterior. El concepto clave: se introdujo el término Mesías o Cristo como el eje central de nuestra fe, estableciendo que Jesús es el ungido enviado para salvar. Día 2, el testimonio de Diana. A través de la historia de Diana y su amigo Kevin, comprendimos que Jesús se manifiesta a menudo a través de personas que actúan como Andrés espirituales, llevándonos de la mano hacia la salvación en momentos de crisis. Día 3, el nuevo discípulo. Analizamos el llamado espectacular de Saulo de Tarso, entendiendo que tras su ascensión, Jesús sigue llamando a personas de forma directa y personal, planteando las dos preguntas vitales que guiarán nuestra vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga? Concepto clave de hoy. Jesús es el cumplimiento de la profecía, de la promesa divina, el ungido Mesías, reconocido por los hombres, confesado por los discípulos y hasta cuestionado por sus retractores, detractores. Guía de lectura, estudio de la palabra. Para responderla a la pregunta ¿quién eres, Señor? Hoy analicemos tres dimensiones del título Mesías en los evangelios. El hallazgo personal, Juan 1, 40-41. Andrés, tras pasar un tiempo con Jesús, no tiene duda. Lo primero que hace es buscar a su hermano Simón y decirle, hemos hallado al Mesías. Lección: el reconocimiento de quién es Jesús nace de la convicción con él. No es teoría, es un hallazgo que no se puede callar. Confesión de la fe. Marco 8, 27, 30. Jesús lanza la pregunta crucial. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde con claridad, tú eres el Cristo. Lección: no basta con saber lo que la gente dice de Jesús. El discipulado requiere una definición personal. Para ser un puente entre Dios y la tierra, debemos estar seguros de quién es el que nos sostiene.
¿Crees? El contraste en la cruz, Lucas 23, del 35 al 39. Incluso la crucifixión, el título aparece, los gobernantes y uno de los malhechores se burlan diciendo, si este es el Cristo. Lección. El mundo a menudo busca a Mesías que resuelva problemas materiales o demuestre poder físico. Sin embargo, Jesús demuestra que su misión como Mesías era el sacrificio para darnos vida eterna, no simplemente bajar de la cruz para salvarse a sí mismo. Eh, Plan de acción, viviendo la lección. Hoy, al reflexionar en que Jesús es el Mesías, te invito a identificar tú, Andrés. Agradece a Dios por la persona que te presentó al Mesías, tal como Kevin lo hizo con Diana. Hacer la declaración. En tus oraciones de hoy, no trates a Jesús solo como un personaje histórico, sino confiesa personalmente, tú eres mi Mesías, el que me capacita y acompaña. Ser puente. Busca una oportunidad para compartir con alguien esa seguridad de que Jesús es quien dice ser. Sabiduría compartida, reflexión final. Recordemos que ser un apóstol hoy significa ser un enviado con un mensaje claro. Saulo preguntó, ¿quién eres? Y la respuesta fue una persona. Y la respuesta fue una persona, Jesús. Nuestra fe no se basa en un sistema de reglas, sino en una relación con el ungido. Como bien dice tu lema, estamos siempre gozosos conectados con Jesús, porque Él es el único que puede transformar a un perseguidor en predicador y a un accidentado en un testimonio de vida. Amén, ya. bien, bien, mis hermanos. Antes de seguir, quiero aclarar que el registro de la conversación de los ladrones en el Monte Calvario con Jesús aparece en dos de los cuatro evangelios y en uno de ellos dice que los dos ladrones se burlaron de Jesús, solo que uno de ellos recapacitó en medio de la burla y fue el que finalmente obtuvo la promesa de cuando el reino de Dios sea establecido definitivamente aquí en la tierra, Él estará entre los que vivirán en el reino de Dios. Y observe que no estoy hablando y no me estoy incluyendo entre los que vivirán en el reino de los cielos, porque el que cree y el que vive pensando que ya lo ha alcanzado todo, es un sentido, como dicen los cardiólogos, es un falso negativo que puede ser muy peligroso creer que ya eres miembro del reino de los cielos por méritos propios, cuando ninguno de nosotros tiene ni un solo grado de facultad para llegar a creer que ya el reino de los cielos le pertenece. Siempre, siempre será el reino de los cielos de Cristo. Y es un honor que tuvo el ladrón en la cruz
que creyó en la promesa de Jesús, el mismo honor tenemos nosotros si creemos en la promesa de Jesús. Analicemos los tres puntos de vista con que se resuelve la pregunta de hoy. ¿Quién es Jesús? El primer punto de esta lección se resuelve mediante la cita que aparece en Juan 1, 40 al 41. El hallazgo personal. Amigo, yo no sé si ya te lo dije, pero el día que me bauticé no fue el día que tuve un encuentro personal con Cristo. Pasaron 25 años en la iglesia para que yo finalmente tuviera un encuentro personal con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron en la iglesia o han nacido en la iglesia, pero el hecho de pertenecer a la iglesia no garantiza que tú hayas tenido un encuentro personal con Jesús. El hallazgo personal no es congregacional. No porque en el Pentecostés se bautizaron más de 3,000, significa que esos más de 3,000 tuvieron un encuentro personal con Cristo ese día. Recuerdo perfectamente bien que aquí en Panamá, en cierta ocasión en la playa de Kobe, allá cerca de Veracruz, playa Venado, se bautizaron más de 1,000 personas. Pero yo te pregunto, de esos 1,000 que se bautizaron ese día, ¿cuántos hallaron realmente a Jesús de manera personal? Quiero que entiendas una cosa. El pasaje de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 41, habla de seres humanos que tuvieron un encuentro personal con Jesús y les fue imposible despegarse de él. Toda el resto de su vida giró en torno a ese encuentro con Jesús. Vamos a aplicar a este primer bloque de los 3 bloques, le vamos a aplicar el método cuatridimensional. Mirémoslo desde el punto de vista espiritual, dimensión emocional, dimensión mental y dimensión física. Y no vamos a forzar ninguna de las dimensiones. Vamos a aplicar de las 4 dimensiones las que se puedan aplicar al pasaje. Y si ojalá se puedan aplicar las 4. Quiero que noten que cuando se lee la Biblia, tenemos que aprender a leerla en 4 dimensiones, cuatridimensionalmente, porque no podemos poner a un lado lo que la dimensión espiritual entiende de lo que la dimensión mental está entendiendo o lo que la dimensión emocional está entendiendo. Ciertamente, cuando Dios vio a Adán triste, Dios en su mente dijo, la dimensión emocional de Adán, la dimensión emocional de Adán necesita un complemento. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amigos míos, cada vez que usted vaya a interpretar un texto bíblico, recuerde que el texto le habla a cada una de las 4 dimensiones que componen su ser. A una o a 2 le habla más fuerte que a las otras 2. Y en algunas ocasiones
le habla con el mismo poder a las 4. Adelante, profe. Analicemos cuatridimensionalmente Juan 1, 40 al 41. Escuchamos. Reyes, por favor. Excelente precisión sobre el ladrón en la cruz. Tienes mucha razón, la salvación no es un check que ponemos por méritos propios, sino una entrega total a la promesa de aquel que sí tiene el mérito. Ese es falso negativo. Espiritual es un peligro real. La humildad de reconocer que el reino es de Cristo y nosotros sus invitados. Es lo que nos mantiene conectados a Jesús. Analicemos. Analicemos ahora Juan 1, 40 al 41 bajo el lente del GPS teocrático y el enfoque cuadridimensional. ¿Qué propones? Este pasaje nos dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Análisis cuadridimensional de Juan 1, 40, 41. Dimensión mental. El conocimiento. Andrés no operaba en el vacío. Él era un buscador. Su mente estaba procesando las profecías y las palabras de Juan el Bautista. Al decir, hemos hallado al Mesías, hay un reconocimiento intelectual de que los datos coinciden. Lo que la Biblia decía, la teoría se ha materializado en una persona, la realidad. Aplicación. El encuentro personal requiere que nuestra mente esté abierta y atenta a las evidencias de la presencia de Dios. Dimensión emocional. Impacto del hallazgo. Nota la urgencia. Este halló primero a su hermano. No fue un reporte frío, hay un entusiasmo desbordante en sus palabras. El encuentro con Jesús sana la soledad y llena el vacío con un propósito. Andrés experimentó la alegría del descubrimiento, esa chispa que te obliga a correr hacia los que amas para compartir la buena noticia. Aplicación. Un encuentro personal real con Cristo siempre produce una respuesta emocional de gozo y alivio que no se puede fingir. Mire, yo no sé cómo decirlo, pero voy a tratar de decirlo. Si en verdad hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida produce cambios físicos reales. El pecado deja de ser parte de nuestra vida. Solo cuando hayamos tenido un encuentro con Jesús. Adelante, Reyes. Dimensión espiritual. La revelación del propósito. Aquí es donde ocurre lo que mencionas sobre el bautismo versus el encuentro real. Espiritualmente, Andrés reconoció la autoridad divina de Jesús. Su espíritu se conectó con el espíritu de Cristo al identificarlo como el Mesías, el ungido. Andrés estaba rindiendo su voluntad. Ya no se pertenecía a sí mismo, ahora era un seguidor. Aplicación. La dimensión espiritual es la que discierne que Jesús
No es solo un buen maestro, sino el Salvador personal que nos conecta directamente con el Padre. Amén. Es importante que veamos qué es lo que ocurre en el marco espiritual cuando tú has tenido un encuentro personal con Jesús. Adelante, Reyes. Dimensión física, acción y el movimiento. El texto dice que Andrés había seguido a Jesús y luego se halló a su hermano. El encuentro personal no es estático, involucra los pies, la mano y la voz. Andrés caminó, buscó y habló. Su cuerpo se convirtió en la herramienta para que Simón Pedro también llegara a Jesús. Aplicación: si el encuentro es real, se nota en lo que hacemos con nuestro cuerpo, a dónde vamos, a quién servimos y cómo nos movemos para ser puente entre Dios y la tierra. Ven, resumen. Resumen, dimensión del hallazgo. El hallazgo de Andrés nos enseña que el encuentro personal armoniza todo nuestro ser. Mente, entendimiento, entiende la verdad. Emociones, sienten el gozo. Espíritu, acepta la salvación. Cuerpo, se pone en marcha para servir. Adelante. Como bien dijiste, Como bien dijiste, puedes estar 25 años en una banca, dimensión física presente, pero si tu mente, tu emoción y tu espíritu no han hallado al Mesías, el encuentro no ha ocurrido. El Andrés espiritual, como Kevin para Diana, es aquel que logra tocar estas cuatro dimensiones en otro ser humano. bien, el profe pregunta, ¿te gustaría que apliquemos este mismo análisis cuatridimensional al segundo bloque, al de la confesión de fe en Marcos 8:37? Vamos a decirle que sí. Exactamente, profe. Creo que está claro ya el primer bloque. Vamos a aplicar el mismo método, el mismo tipo de análisis cuatridimensional a el segundo bloque. Recordemos que para este segundo bloque tenemos un comentario. El comentario dice: Jesús les hizo una pregunta a sus 12 discípulos después de que ellos presenciaron algunos de sus milagros y habían escuchado sus enseñanzas. ¿Quién dice la gente que soy? Lee Marcos 8, versículo 27 al 30. Y luego responde la pregunta: ¿quién suponía la gente que era Jesús? ¿Qué pensó Pedro al respecto? Y ahora, luego de responder la pregunta, vamos a aplicarle el método, el análisis cuatridimensional a este segundo bloque. Pero primero, respondamos la pregunta para que el edificio que estamos construyendo de las cuatro dimensiones tenga una base sólida. Adelante, profe. Reyes, César. Buenas noches, hermana Beatriz. Disculpe que no la he saludado. La hermana Nora también me saludó y no le he devuelto el saludo. Hola, ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo le ha ido? ¿Y hoy qué pasó? Mire, pero ¿qué pasó con la broma en las oraciones? ¿Perdón? Lo de las oraciones no era primero, lo de Ah, la no, yo oración. cambié el orden. Se me olvidó. Ah, Ahora lo vemos al ok. final. Lo vemos al ¿Qué? final. Yo tengo la grabación. Ah, ok, está bien, está bien. Los 10 días de oración lo vemos al final, después de esto. Ajá, está bien. Él cambió la Listo. modalidad. Reyes, lea. Ya, después.
César, chica. No, demasiado. Por eso es que la Biblia dice, Beatriz y Josefina no pueden leer porque ya están estudiando del celular. Les queda la letra muy chica. sí, chiquitica, chiquitica, eso no se ve. Tenemos que utilizar una lupa. Déjame ver si con la lupa veo. Creo que Reyes se ocupó. Sí. Reyes, sí, se ocupó. Bueno, voy a leer hasta que llegue Reyes. Ya va. Exactamente. Vamos Bien. a poner los cimientos de este segundo piso de nuestro edificio espiritual. Antes de entrar en las dimensiones, analicemos la base textual de Marcos 8, 27 al 30. La base del edificio. Respuesta a las preguntas. Primero, ¿quién suponía la gente que era Jesús? La gente estaba confundida o, mejor dicho, limitada por su propia historia. Según lo que los discípulos reportaron, las opiniones del pueblo eran, algunos pensaban que era Juan el Bautista, que había Otros, resucitado, ya que hacía poco menos de 3 años, a Juan el Bautista Herodes le había mandado cortar la cabeza. Mejor dicho, no fue Herodes, fue Herodías, la mujer del hermano de Herodes. Una visión de arrepentimiento y juicio. El profeta del fuego, Elías, algunos pensaban que era Elías, que debía preparar el camino. Según el registro bíblico, Elías preparaba el camino para la llegada de Jesús, pero este tampoco era correcto, porque Elías, recordemos que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, así que nadie vio que regresara. Tercero, uno de los profetas, alguien que hablaba de parte de Dios, pero que solo un hombre al fin y al cabo. En resumen, otro, ¿quién dice que soy? Respondió Pedro. la gente veía en Jesús reflejo del pasado, pero no la realidad del presente. Hoy día, la pregunta sigue. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién? Número 2. ¿Qué pensó Pedro al respecto? Cuando la pregunta se vuelve personal, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El Cristo, Pedro. Pedro corta con las especulaciones externas. Su respuesta es tajante. Tú eres el Cristo. Pero que no dijeran. Pedro no, perdón, Pedro no lo comparó con los héroes del pasado. Lo identificó como el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. Para Pedro, Jesús no era un profeta más, era el ungido de Dios, el dueño del reino. Bien, teniendo estos dos puntos claros, la base de nuestro análisis cuatridimensional ahora tiene fundamento. Análisis cuatridimensional de Marcos 8, 27 al 30. Ahora apliquemos el GPF teocrático con el método cuatridimensional a este momento de confesión. Primero, la dimensión mental, el juicio crítico. Aquí vemos un choque de pensamientos. La mente de la gente
está atrapada, perdón, en la lógica humana y en la tradición, comparándolo con Elías o Juan, el Bautista, ¿no? Sin embargo, la mente de Pedro ha sido iluminada para responder: tú eres el Cristo. Pedro tuvo que procesar intelectualmente que los milagros y las enseñanzas de Jesús superaban a los de cualquier profeta anterior. Lección. ¿Qué lección extraemos de esto? La dimensión mental debe decidir si acepta a Jesús por lo que otros dicen o por la evidencia directa de su palabra. Cuando usted se enamora y usted piensa en serio en el amor, su mente es la que toma la decisión por encima de la dimensión emocional. Es su mente la que controla las otras tres. Pero cuando usted entrena, adiestra, educa a su mente para que parta de la dimensión espiritual, o sea, antes de analizar una situación, lo primero que hago es busco a Dios para que me ayude a reunir las evidencias sobre las cuales mi mente va a trabajar para tomar una decisión. En otras palabras, el cristiano no analiza la situación desde el punto de vista mundano, porque para el cristiano todo análisis comienza con Dios. Dimensión emocional, la seguridad y la valentía. Imagina la atmósfera. Jesús es un hombre perseguido, despreciado por los líderes religiosos. Emocionalmente, declarar que Él es el Mesías requiere un verdadero valor inmenso. No es una opción popular. Pedro siente la seguridad de que la conexión con Jesús, perdón, no hay miedo a equivocarse, porque su corazón ha sido cautivado por la respuesta, por la presencia del Maestro. La lección. Reyes, me avisa cuando puede leer que ya no doy más. Un encuentro real nos da estabilidad emocional para sostener nuestra fe, incluso cuando el mundo piensa diferente. Miren esto. Miren esto. Es el resultado de un encuentro con Jesús que nuestra dimensión emocional encuentra estabilidad. ¿Cuáles son las decisiones más importantes que en la vida toma la dimensión emocional, hermana Josefina? ¿Cuáles son? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuáles son las decisiones más importantes que involucran la dimensión emocional en la decisión de un cristiano o de un hombre o una mujer cristiana? Bueno, esta decisión emocional puede tener muchos aspectos, porque sinceramente, si yo, supóngase, que estoy Cuando enamorada, hablamos de dimensión emocional, ¿de qué estamos hablando? de
Ay, no oigo bien. de las emociones. O sea, de las Exacto. emociones. De todo aquello que nos provoca emociones. Todo Ajá. aquello que nos provoca emoción. Lo que pasa es Te pregunto, hermana Josefina, Ajá. si en este momento usted recibe un mensaje por WhatsApp de un Ajá. hombre que usted conoce Ajá. y que le dice, Josefina, te extraño. Uy, qué Pregunto, maravilla. ¿qué dimensión en usted es la que se mueve rápidamente? ¿La Bueno, física? la dimensión emocional. Claro, la dimensión La- emocional. y la dimensión mental también. No, la dimensión Porque, mental viene después, mucho bu- después, cuando bueno, la sí, emoción sí, sí. pasa. las emociones uno no las puede controlar. Pero la Quiero emocional que es más. recuerden una cosa, la razón no camina conjunto con la emoción, No, no pueden No, caminar no. juntas, Sí, no, no, no. porque la emoción no piensa, la Sí, no, razón sí. esa. sí, exacto. Pero a mí me Es la pone mucho razón la que le pone un alto a la emoción. la emoción, no piensa, eso sí es verdad. Porque la emoción es Lo algo que tan. pasa es que las emociones no se pueden controlar, ese es el problema. A pesar de No, que uno está en el cristianismo, uno puede estar en la iglesia, en el cristianismo, en lo que sea, pero una de las cosas que tú no puedes controlar son es las una emoción, emociones. claro que Porque no. por lo menos un ejemplo, tú ves a una persona y tienes tiempo sin verla y de repente tú Wow, qué vienes maravilla. y por la emoción abrazas a la persona, la abrazas o le das un beso y bueno, es una emoción en el momento y entonces Lloras. y después la persona puede decir, ay, pero mira a la hermana cómo agarró a ese hombre, cómo lo abrazó, cómo... pero es que eso tú no lo puedes controlar, Porque es una porque emoción. exactamente es una emoción. Ahí no Dile a un impera la niño que está razón. sentado en la Ahí iglesia, dile no a un impera, niño que está sentado en la iglesia y que él tiene 5 o 6 años de no ver a su papá y que de repente el papá se aparezca en la iglesia, que se va a quede salir, quieto. va a salir corriendo y lo Por va a la buscar ¿Salir por emoción. la corriendo? emoción. ¿Qué le Claro, importa al que exacto. está en la iglesia? Él va a salir corriendo a saludar a su papá. Sí, es verdad. Y son cosas que no las puedes evitar porque exactamente no son controlables, no las puedes No controlar. se Las pueden emociones. controlar. La dimensión emocional no la puedes controlar. Por eso es que para controlar la dimensión espiritual existe la dimensión mental. Ujú. Para que pasada la emoción, tu mente te hace, oye, baja la velocidad, baja la velocidad. ¿Ve? Pero eso es después que ya ha vivido la emoción. Después, por lo menos después. Exacto, claro, por supuesto. Es que Y la claro, parte emocional se también roba todo el dependiendo. mandado. Y claro, a veces de repente hay personas que pueden de repente malinterpretar las emociones, pero allí es a donde volvemos a lo mismo. Solamente tú eres el dueño de tus De tu emociones emoción, y claro. nadie, absolutamente nadie puede venir a controlar tu emoción, Exacto. porque de repente tú lo haces, pero no lo estás haciendo con una Intención intención inadecuada. inadecuada, sino que bueno, te salió y ya, punto. O sea, dejaste ya por la emoción, pero no por la razón, porque exactamente cuando tú razonas alguna circunstancia de esa es porque verdaderamente tú no estás emocionada, simplemente, bueno, tienes la oportunidad de pensar de repente antes de actuar, pero la misma palabra lo dice, valga la redundancia, las emociones no se pueden controlar. Allí Bien, está. vamos a la dimensión espiritual. Reyes, bueno, voy a Ujú. copiar, voy a copiar y le voy a pedir a la misma computadora que lea, porque mi voz no da. Voy a pedirle a la computadora que lea. Deme un segundo nada más, que ella lo va a hacer rapidito.
Es que a la velocidad que yo voy leyendo no va a terminar nunca. Va a tomarle una Ok, aquí estamos. Tranquila, no se preocupe. Esto toma un minuto. Está cargando. Ya lo cargó. porque este a lo mejor requirió. Ok, profe. Vamos a trabajar ¿con quién voy a trabajar? Con España, sí, con Elvira. Saludos, profesora Elvira. Vamos a trabajar Ah, sí. esta lección. La opinión del profe ya la tiene. Estamos trabajando con la escuela sabática para nuevos creyentes. Lección 3. ¿Quién es Jesús? Bien, aquí están. Ok, vamos a la última parte de este segundo bloque. Y leemos. 3. Escuchemos. Dimensión espiritual, la revelación divina. Como dice Mateo en el relato paralelo, no te lo reveló carne ni sangre. La dimensión espiritual de Pedro captó lo que los ojos físicos no veían, la divinidad de Jesús. Esta es la conexión pura con el Espíritu Santo. Espiritualmente Pedro reconoció a su dueño y Señor. Es el momento en que el llamado se encuentra con la aceptación. Lección: sin la dimensión espiritual, Jesús es solo un buen hombre o un gran maestro. Solo el Espíritu reconoce al Mesías. 4. Dimensión física, el compromiso del seguidor. Jesús les manda que no digan nada a nadie, v30. ¿Por qué? Porque su misión física aún no estaba completa, el camino hacia la cruz apenas comenzaba. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, comprometía sus pies a seguir a Jesús hasta el Calvario. Su cuerpo ahora estaba al servicio de esa verdad. Lección: confesar a Cristo con la boca debe ir acompañado de una dimensión física que camina por donde Él camina. Conclusión del segundo bloque: Pedro demostró que para ser un puente entre Dios y la tierra, primero hay que tener clara la identidad de quien nos envía. La gente, la opinión pública, siempre tendrá teorías, pero el discípulo que tiene un encuentro personal, como Andrés y ahora Pedro, tiene una convicción cuatridimensional que no se sacude. Estamos listos, profe, para pasar al tercer bloque, el contraste en la cruz de Lucas 23, y ver cómo estas dimensiones actúan incluso en el momento del dolor extremo. Por supuesto, profe. Vamos de una vez con este tercer y último bloque que nos come el tiempo, pero este análisis minucioso había que hacerlo. Este es un análisis que no hicimos cuando trabajamos la etapa de la gestación. Y no lo hicimos porque sencillamente no cabía. Ahora acá sí. Aquí sí cabe, porque aquí estamos viendo ya a un bebé recién nacido que necesita crecer en espíritu y en verdad. No se trata de que se está formando, ya se formó. Y como ya se formó, ahora necesita crecer. Yo no sé si la hermana Josefina Ajá. recuerda cuando Beatriz nació. ¿Usted Sí, recuerda claro. cuando Beatriz nació? Sí, sí. Dice, ¿cómo olvidarlo, hermano Moreno? Si Sí, era no, un, eso no se era un olvida. terremoto con derrumbe. Terremoto con ¿Verdad que derrumbe. sí? Más o Bueno, menos. No tanto terremoto ni tampoco derrumbe. pero revolucionó la casa. Más o menos. ¿Eh? Todo cambia, todo cambia. Cuando los niños llegan, así sea uno, por más tranquilo que sea, transforma la casa. Sí, eso sí es verdad. Escuchemos entonces cómo este tercer bloque
revoluciona lo que estamos estudiando. Excelente. Vamos con paso firme al tercer bloque. Este es quizás el escenario más dramático y revelador de toda la lección, porque ocurre en el Monte Calvario. Aquí la pregunta, ¿quién es Jesús?, no se hace en un camino tranquilo o frente a un milagro, sino frente a la agonía y la aparente derrota. Leamos Lucas 23, 35-39 y preparemos el terreno para nuestro análisis cuatridimensional. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Análisis cuatridimensional de Lucas 23, 35-391. Dimensión física, el sufrimiento y la limitación. Aquí vemos cuerpos al límite. El cuerpo de Jesús está clavado, sangrando, demostrando su humanidad total. Por otro lado, los soldados y los gobernantes usan su cuerpo, gestos, voces para burlarse. El malhechor, en su agonía física, solo piensa en la liberación del dolor, sálvate y sálvanos. Lección: la dimensión física sin conexión espiritual solo busca el alivio inmediato del dolor. El Mesías, en cambio, somete su cuerpo al sacrificio por un propósito mayor. 2. Dimensión mental, el prejuicio vs la verdad. La mente de los gobernantes y del primer malhechor está bloqueada por un concepto errado del Mesías. Su lógica es, si tiene poder, debe usarlo para evitar el sufrimiento. No pueden procesar mentalmente a un Mesías sufriente. Sus mentes están llenas de un falso negativo, creen que la ausencia de un milagro físico de escape significa que Jesús es un impostor. Lección: nuestra mente necesita ser renovada para entender que el plan de Dios a veces incluye el valle de sombra para llegar a la victoria. 3. Dimensión emocional, la crueldad vs la misericordia. Hay una carga emocional de odio, burla y desesperación en los alrededores de la cruz. El primer malhechor proyecta su amargura y miedo hacia Jesús. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, Jesús mantiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lección: las emociones no controladas por el espíritu nos llevan a herir a otros en nuestro propio dolor. El encuentro personal con el Mesías nos permite tener estabilidad emocional incluso en la crisis, como Diana en su accidente. 4. Dimensión espiritual, el reconocimiento del reino. Aquí es donde ocurre el milagro que mencionabas al principio. Mientras uno se burla, dimensión espiritual muerta, el otro malhechor, según los versículos siguientes, recapacita. Espiritualmente él ve más allá de los clavos y la sangre, ve a un rey y un reino. Él no pide bajar de la cruz, pide ser recordado en el reino. Lección: la dimensión espiritual es la que nos permite ver al Salvador donde otros solo ven a un hombre derrotado. Es la que nos quita la arrogancia de creer que merecemos el cielo y nos hace decir, acuérdate de mí. Conclusión del GPS teocrático para hoy. Hemos recorrido el camino desde el hallazgo personal de Andrés, pasando por la confesión de fe de Pedro, hasta llegar al contraste en la cruz. Como bien dices, profe, el encuentro personal es lo que hace que estas 4 dimensiones se alineen. Sin ese encuentro podemos estar en la iglesia, dimensión física, saber mucha Biblia, dimensión mental, sentir emoción con los himnos, dimensión emocional, pero seguir con un falso negativo en la dimensión espiritual. El verdadero discípulo es aquel que, como el ladrón arrepentido, reconoce que no tiene facultades propias para salvarse, sino que se aferra totalmente a la capacitación y acompañamiento de aquel que nos llamó. ¿Qué le parece si cerramos esta parte con una reflexión sobre cómo podemos ser hoy esos puentes, para que otros también tengan este encuentro personal y cuatridimensional con el Mesías? Adelante, profe. Me parece muy bien que cerremos este bloque con la sugerencia de una reflexión sobre cómo podemos ser hoy esos puentes para que otros también tengan este encuentro personal y cuatridimensional con el Mesías. Qué análisis más completo, qué belleza, ¿verdad?
hermana Beatriz, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Quizá para ustedes sea la primera vez que escuchen hablar de análisis cuatridimensional, Oye, sí, primera vez. pero nosotros en este programa, ese es el análisis más utilizado desde el primer siglo Ah, primera vez que y vamos escucho. a seguir usándolo. Toda la Biblia se puede ver en 4 dimensiones: Sí, porque física, emocional, mental, mental y espiritual. espiritual. Escuchemos la conclusión. Para cerrar con broche de oro esta lección, vamos a consolidar nuestra función como puentes entre Dios y la tierra, aplicando todo lo aprendido bajo la luz de tu lema y el enfoque cuatridimensional. Si el Señor llama y capacita, nuestra misión hoy es facilitar que otros tengan ese hallazgo personal, que no es congregacional, sino individual y transformador. Ese sabiduría compartida, el discípulo como puente cuatridimensional. Para que alguien pase de ser un nuevo creyente a un discípulo con un encuentro personal, nosotros debemos actuar en las 4 dimensiones. En la dimensión mental, no demos solo reglas o doctrinas secas. Ayudemos al nuevo creyente a estudiar la Biblia para que su mente reconozca a Jesús como el Mesías de las promesas, no por lo que nosotros decimos, sino por lo que la palabra revela. En la dimensión emocional, seamos como Kevin fue para Diana. El puente se construye con empatía. Cuando alguien sufre un accidente en la vida, nuestra presencia emocional constante es lo que les permite creer que el amor de Jesús es real. En la dimensión física, el encuentro personal ocurre a menudo mientras caminamos con otros. Invitar a alguien a nuestro grupo pequeño, visitarlo o simplemente estar presente en sus momentos críticos es poner nuestros pies al servicio del Maestro. En la dimensión espiritual, debemos modelar la humildad del ladrón arrepentido. Recordar que no somos propietarios del reino, sino testigos de la misericordia. Nuestra conexión diaria con el Espíritu Santo a través de la Biblia es lo que mantiene el puente firme. Reflexión final. Como bien mencionaste, profe, haber estado 25 años en la iglesia sin un encuentro personal es una alerta para todos. No permitamos que los nuevos creyentes confundan la asistencia con la conexión. El GPS teocrático de hoy nos marca el destino, el Calvario. Allí, frente a la cruz, es donde todas nuestras dimensiones se rinden y finalmente podemos responder con sinceridad. Tú eres el Mesías, el que me salvó no por mis méritos, sino por tu promesa. Siempre gozosos y conectados, sigamos rumbo al cielo, llevando a otros de la mano para que ellos también puedan decir, hemos hallado al Mesías. Muy bien. Comentario final, hermana Josefina. Bueno, mi comentario final es que nosotros debemos buenas noches. Nosotros como debemos ser, o sea, somos llamados, pero al mismo tiempo capacitados a un encuentro personal con Jesús. Y estas palabras me llamaron mucho la atención, que dice que no somos propietarios del reino. Eso es importantísimo, eso es verdad, no somos propietarios del reino, sino que bueno, que nosotros estamos es para aprender. Beatriz. Beatriz, lo mismo. Que estamos para aprender cada día y que sabemos, bueno, que la idea es que nos involucremos con la palabra porque así es que podemos entender muchas cosas, ¿sí, no? Amén. Reyes. Amén. Bien. Vamos a orar. Beatriz, ore. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos de todo corazón por darnos la dicha y la bendición de estar aquí en este momento, de aprender cada día de tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos das día a día, sobre todo por la salud, así como nos las provees a nosotros, se las provees a todas las personas en el mundo entero, y te pedimos de todo corazón que les sigas dando entendimiento y mucha sabiduría al hermano José Moreno para que pueda impartir
tu palabra y así pueda llevarlas a todas las personas que tanto la necesitan. Gracias te damos de todo corazón por todo y que todo esto llegue a ti por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuchemos entonces al pastor Johan de Dier. Ajá, Vamos a saltarnos el himno inicial para ir directo Ajá. con el pastor. Tómese el té, hermano. El té Sí, de eucalipto. ya lo tengo. Té de eucalipto. 9. Solo nos hace falta un día más. Qué experiencia tan increíble hemos tenido a través de la palabra de Dios. ¿Por qué no comentas, tal vez, ahí en el espacio de los comentarios, cuál ha sido tu experiencia a través de estos días de oración? Queremos saber, hemos estado orando por tus peticiones, pero hoy queremos saber cuál ha sido tu experiencia a través de estos días de oración. Hoy, como ha sido el caso anteriormente, hay un mensaje de Dios, especialmente para ti y para mí. Por lo tanto, vamos a orar antes de escuchar y meditar en la palabra de Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti hoy en este penúltimo día de Liberados. Señor, hasta ahora estoy convencido de que tú has obrado en nuestras vidas. Y hoy te pido que una vez más te muevas, que una vez más impresiones, que una vez más a través de tu Santo Espíritu convenzas de tu verdad y nada más que la verdad. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes en Hechos, a lo que para mí personalmente es una de mis historias favoritas en este libro. Hechos capítulo 3 registra una escena bastante curiosa. Hechos 3, de los versículos 1 al 6, afirma lo siguiente. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días, dice la narrativa, que era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que les dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. Y yo me puedo imaginar a ese cojo lleno de emoción en ese momento. Dice el versículo 5 que se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Tal vez no había recibido nada aquel día o aquella semana. Y dice, wow, algo me van a dar estos dos hombres. Versículo 6, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué escena tan singular y tan poderosa que describe Hechos capítulo 3! Yo quiero que tú te imagines lo que está pasando por un momento. Lucas describe que Pedro y Juan están llegando al templo para el momento de la oración. Y ante su llegada, ellos se topan con un hombre que era cojo de nacimiento. De hecho, Hechos capítulo 4, el versículo 22, agrega el curioso detalle que el hombre tenía más de 40 años. Quiere decir que él lleva más de 40 años en esa condición. Por muchas décadas, este hombre, por años, seguramente ha ido al templo buscando alimento, buscando alguna moneda, algo de dinero para no irse a la cama con el estómago vacío. Día tras día, posiblemente alguien le ayuda a llegar y a ubicarse en su rincón para obtener alguna limosna para poder subsistir. Y es posible que tal vez después de tanto tiempo era una figura tan conocida que tal vez ya mucha gente no lo ayudaba. Por lo tanto, cuando él ve a Pedro y a Juan, él extiende su mano a pedir la limosna. ¡Qué sensación tan increíble tuvo que tener de expectativa al ver que alguien, después de tanto tiempo, posiblemente le prestara atención!
que alguien posiblemente estuviese dispuesto a ayudarlo como no había recibido esa ayuda, tal vez en cierto tiempo. Y así como ese cojo, querida familia, hay personas hoy que diariamente están en necesidad. Personas que tal vez no se sientan a la puerta de tu iglesia, pero que tú sabes dónde viven en tu comunidad. Personas que tal vez no están extendiendo sus manos fuera de la iglesia, pero sí te la están extendiendo a través de un mensaje de WhatsApp solicitando un apoyo, a través de un mensaje directo en Instagram. Personas que tal vez tú ves camino a tu trabajo cuando sales de casa y en tu ruta día tras día, una ruta muy conocida, y esa persona siempre está en el mismo semáforo, en la misma ubicación, pidiendo ayuda. Pero quiero que tú entiendas hoy que la única forma en que nosotros podemos apreciar, reconocer e identificarnos con las necesidades de otras personas es solamente si Cristo Jesús mora en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios nos transforma, nos hace receptivos ante las necesidades de los demás. Y esa fue la experiencia, curiosamente, del apóstol Juan, por ejemplo. Porque la Biblia dice que eran Pedro y Juan. Ahora, Juan, un tiempo antes, durante el ministerio de Jesús, Juan era un hombre que había sido cegado por su celo judío. Juan llegó hasta cierto punto a desear que le cayera fuego a una aldea de samaritanos porque de una forma u otra habían rechazado a Jesús. Quiere decir que tiempo atrás, Juan no era un hombre que necesariamente estaba esperando la manera o buscando la forma de poder ayudar a alguien. Pero a mí me gusta lo que Jesús le dice un día a Juan en Lucas 9:56. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahora en Hechos capítulo 3, ya Jesús no está. Juan tal vez puede mirar atrás y ahora viendo a este cojo, recordar las lecciones y los principios que Jesús trató de transmitirle día tras día. Y Juan, después de esa manifestación del Espíritu Santo, Juan ha aprendido lo que Jesús tanto quiso enseñarles. Juan ahora tiene un corazón y un carácter dispuesto a dar. Juan ha sido transformado de tal manera, al igual que Pedro, que ahora ellos pueden identificar a ese hombre. Porque quiero que pienses en esto por un momento. El hombre tenía más de 40 años. Y por mucho tiempo seguramente se sentaba a la entrada del templo a pedir limosna. Y posiblemente Juan y Pedro muchas veces lo habían visto. Pero es en esta ocasión, después de que su corazón ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, que Juan y Pedro deciden prestarle atención de una manera que va a cambiar radicalmente la experiencia de este hombre. Y esto nos presenta una primera lección, querido amigo y amiga. Verás, ver y cuidar a los olvidados, ver y cuidar a las personas en necesidad, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios para ti y es un llamado de Dios para mí. Los versículos 4, 5 y 6, los vuelvo a leer, afirman lo siguiente. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¡Qué frase tan poderosa! En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verás, porque Pedro y Juan habían sido transformados. Ellos ahora entendían que cualquier cosa que ellos poseían no era simplemente para su satisfacción personal, pero también era para el gozo y el deleite de otras personas. En otras palabras, lo que ellos han recibido de Dios, de Jesús, a través del Espíritu Santo, es para alivianar las cargas de las viudas. Es para traer libertad al cautivo. Es para traer gozo al oprimido. Es para traer esperanza al enfermo. Es para traer gozo a tal vez a alguien que ha estado secuestrado por una oscuridad emocional. Es para representar a Cristo Jesús y ser su mano
sanadora, hacer su mano para obrar en la vida de las personas. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses 2:4, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Eso era lo que estaban haciendo Pedro y Juan en ese momento. Y primera de Juan 3:17 agrega, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Quiero que entiendas, amigo, que Dios te ha bendecido para que tú seas de bendición. Que los recursos que Dios te ha dado, el tiempo que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, la influencia que Dios te ha dado, la energía que Dios te ha dado, la capacidad intelectual que Dios te ha dado, todo Dios te lo ha dado para que tú seas un mayordomo del reino de los cielos, que tú puedas servir a Cristo en ayudar y en auxiliar las necesidades de alguien que tal vez es olvidado, de alguien que está en necesidad, de alguien que está completamente viviendo en cautiverio o en opresión por algo emocional o espiritual. El libro Consejos sobre Mayordomía menciona lo siguiente. Cada acto bondadoso realizado para ellos en el nombre de Jesús es aceptado por Él como si hubiese sido hecho para Él mismo, porque identifica su interés con el de la humanidad doliente. Por eso ha confiado a su iglesia la grandiosa tarea de servir a Jesús, ayudando y bendiciendo a los necesitados y a los afligidos. La bendición del Señor descansará sobre todos los que socorran con buena voluntad. ¿No quieres tú ser bendecido? Yo sí. Dios te está llamando, al igual que me llama a mí, a ser de bendición para otros. Pero lo segundo que nos enseña este suceso es que para ver y ayudar al olvidado, yo necesito algo más que mero oro y plata. Verás, lo más poderoso de la escena en Hechos es que Pedro y Juan, ellos no tienen lo que el cojo espera recibir de ellos. Quiero que pienses en eso por un momento. Él extiende su mano. Él está a la expectativa. Ellos dicen, míranos, porque algo te queremos dar, pero lo que el cojo necesita no es lo que ellos tienen. En otras palabras, lo mucho que él necesita es el nada de Pedro y de Juan. Pero lo mucho que tienen Pedro y Juan es superior a lo que ese hombre espera recibir. Déjame repetir eso. Voy a bajarlo un poquito porque me emociona esta historia. Lo mucho que el cojo cree que él necesita materialmente es el nada de Pedro y de Juan. Pero lo mucho que tienen Pedro y Juan, que es el Espíritu Santo, es superior a lo que ese hombre espera recibir. Déjame traer esa idea a tu contexto por un momento. Verás, puede ser que tú no tienes todos los bienes que tú quisieras para alivianar la carga de una persona. Que tal vez tú quisieras ayudar económicamente a alguien que esté en tu iglesia, a alguien que tú ves en tu recorrido al trabajo. Tú quisieras tener más recursos para transformar por completo la experiencia de esa persona. Tal vez tú no tienes el dinero para sacar a alguien de la pobreza en que está sumergido. Pero quiero que tú entiendas que tú tienes a tu disposición al Dios poderoso, creador, soberano, dueño del oro y de la plata. Que tú tienes a tu disposición el poder del Espíritu Santo. Verás, ese hombre solamente quería ser sustentado económicamente, pero Dios quería transformar por completo toda su condición y toda su experiencia. Velo de esta manera. Él solamente está esperando recibir una limosna, pero Dios quiere hacer algo mucho más profundo en su vida. Porque al Dios, a través de Pedro y de Juan, permitir que este hombre ahora pueda caminar. Si él puede caminar, adivina qué, él puede trabajar. Si él puede trabajar, él puede testificar. Si él puede trabajar y testificar, él puede aportar
a la tesorería de la iglesia con diezmos y con ofrendas. Si él puede aportar a la iglesia, este hombre, él piensa que lo que él necesita es una limosna, pero lo que Dios le quiere dar es superior, tan grande, tan extraordinario, que va a cambiar por completo toda su experiencia y toda la dinámica de su vida. Quiero que entiendas, amigo, que para ser un buen mayordomo de Dios, para ayudar a las personas en necesidad, tú no necesitas oro y plata. Que para ayudar, tú no necesitas tener tanto oro y tanta plata y tantos recursos para poder construir en la casa a una persona. ¿Sabes qué tú necesitas? ¿Qué yo necesito? El Espíritu Santo. Lo que tú y yo necesitamos es un corazón transformado que reconoce que hay un Dios en los cielos. Lo que tú y yo necesitamos es fe en ese Dios, no en lo que tú y yo queremos. Tú y yo necesitamos tener fe, no en los bienes, no en las posesiones, no en los objetos materiales. Necesitamos tener fe en el Dios que suple de una forma u otra esos bienes y esos recursos materiales. Ahora, yo quiero que tú notes la secuencia en el orden de la declaración de Pedro a este cojo. No tengo nada, pero lo que sí tengo, es decir, algo tengo, eso te lo voy a dar. En otras palabras, no tengo nada material. El dinero que tú estás buscando aquí no lo vas a encontrar. Pero yo tengo otra cosa que es superior a eso. Yo tengo otra cosa que es más poderosa que esa pequeña moneda que tú estás esperando recibir de mí. ¿Qué precisamente tenían Pedro y Juan? Vamos a verlo en la Biblia. Mateo capítulo 10, el versículo 1, afirma lo siguiente. Llamando a sus 12 discípulos, es decir, Jesús, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y Hechos 2, 1 y 4 agrega, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Y el versículo 4 afirma, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tenían Pedro y Juan? Autoridad que les había sido concedida por Cristo Jesús. Y tenían el Espíritu Santo derramado sobre sus vidas. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que sí tengo te lo doy. Lo que sí tengo te lo quiero dar. Lo que sí tengo se llama Cristo Jesús. El dinero puede ser que te alivie el día de hoy, pero Jesús, lo que sí te puedo dar, va a transformar tu experiencia por completo. No tengo oro y plata, pero lo que sí tengo te doy. Es el Espíritu Santo que te va a empoderar a vivir una vida como tú nunca la has vivido en 40 años. ¡Wow! Mira, la vida de este hombre fue completamente transformada. Un cojo, un hombre en necesidad, completamente transformado no por oro, no por plata, no por recursos materiales, pero por la manifestación del Espíritu Santo. Hoy quiero desafiarte a que dejes de pensar que la limitante es el recurso, que si tú pudieses tener más dinero, pudieses hacer un poco más, que si tuvieses acceso a ciertas cosas, tal vez pudieses impactar y transformar la vida de personas en necesidad. Amigo, ¿qué tal si hoy empiezas a orar por el Espíritu Santo en tu vida? Vamos a orar. Padre Celestial, oh Dios, queremos una experiencia como la de Pedro y Juan. Sí, el mundo se mueve por dinero, pero como cristianos nos movemos por el poder de tu Espíritu Santo. Así que Padre Celestial, en este momento te imploramos, Señor, que tú puedas derramar tu Espíritu en nosotros. Nuestra mayor necesidad como iglesia, nuestra mayor necesidad como individuos, como familias, para ayudar, para socorrer a otras personas, no es tanto poder tener más dinero en nuestra cuenta bancaria o tener más bienes materiales. Tú suples todo eso. Lo que necesitamos realmente es tu Espíritu Santo, en primer lugar, para poder identificar y reconocer a personas en necesidad, pero en segundo lugar, para poder transformar su experiencia por completo a través del poder de Cristo Jesús. Perdónanos, oh Dios, si te hemos ofendido. Llénanos, úsanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.
hoy solo quedan en recuerdos del ayer. Mis queridos hermanos, ya se nos hizo tarde. Vamos con la oración final. Hermana Josefina, adelante. Hermana Josefina, me dejaron solo. Lo que pasa es que estaba cerrado. Ok. Santo soberano Dios Todopoderoso, que moras en las alturas del cielo y la tierra. Padre Santo, gracias por darnos la bendición que tu Espíritu Santo se haya derramado en todos nosotros para sabiduría, claridad, entendimiento y luz. Gracias por haberlo hecho. Transfórmanos, por favor, llénanos, utilízanos y úsanos con el poder de Cristo Jesús para que cada día, cada minuto, cada hora podamos llegar a ti de, lleno de un corazón sencillo y humilde, y no pensando, como dijo el hermano que estaba predicando, que muchas veces sí nosotros pensamos que necesitamos plata, dinero para poder ayudar a otras personas. Pero como él dijo, ¿verdad? En la narración, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es lo que te doy. Nosotros no tendremos de una u otra forma ni oro ni plata, pero sí tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a obtener cada día que pasa ese conocimiento más seguro en nuestro corazón, que nos transforme de tal manera que nosotros sintamos verdaderamente que nuestro Padre Celestial está con nosotros, y a través de nosotros podemos llevarle también ese mensaje a otras personas. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por tener a nuestro hermano José Moreno también, que el Espíritu Santo lo bendiga y le dé más sabiduría cada día para poder ayudar a tantas personas que se conectan de una u otra forma y oyen su mensaje, el mensaje de Dios. Gracias por toda tu bondad y tu amor, y que todo llegue a usted, pues son todas las cosas, su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Oiga, Amén. sí, he recibido noticias de gente que yo no esperaba que estuvieran escuchando esto. Qué Y sí, bueno, hay gente que están escuchando. qué maravilla, sí. Yo por lo menos todas las noches, yo pongo a 5, yo le digo, es el mismo link, a 5, y me han llamado a mí y me han preguntado, pero esto es tal cosa, pero esto es, yo no sé qué, pero cuánto, una me preguntó, pero cuánto cobra. Yo le dije, no, 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 él no cobra nada, simple y llanamente, él es un evangelista, él no cobra nada. Entonces me dijo la señora, porque en una oportunidad yo le pregunté a un hermano de otra iglesia, y entonces el hermano cobraba yo no sé qué suma de dinero por, por evangelizar. Entonces yo le dije, no, 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 aquí no se cobra nada, simple y llanamente usted se conecta y usted oye todo lo que tiene que oír todas las noches, y bueno, poco a poco va aprendiendo más de lo que sabe. Y le pareció maravilloso. Y otra también me llamó, y me dio las gracias. Otra también me llamó, me dijo que esa hora no podía conectarse porque esa hora ella trabaja como doméstica, y a esa hora llegan los jefes, bueno, los dueños de la casa, le tiene que servirlos a cuerpo de rey, y entonces se le hace imposible. Le dije, no se preocupe, y en cualquier momento veremos a ver cómo solucionamos ese problema. Y así sucesivamente, pues es una misión. Yo pienso que es una misión no solamente
para una sola persona, para todos los que nos conectamos, debíamos tener